Acá la idea es trabajar con integrales donde tenemos funciones que no conocemos. Es decir, yo sé que f es f, y tengo cierta información sobre esa f, pero no tengo la expresión explícita de f. ¿No? O sea, no es que f de x es igual a e a la 3x por coseno de x. ¿Sí? Yo no sé quién es f, pero tengo cierta información y tengo que, nada, calcular algo en base a esa información que me tira el problema. Entonces, en este caso, lo que tenemos es CAF con derivada continua. ¿Se acuerdan que ayer decía lo mismo, no? El tema que sea derivada continua significa que f' va a poder ser integrable, ¿sí? La derivada f', al ser continua, seguro que es integrable. Bueno, por eso acá la f' aparece dentro de esta integral, ¿no? Em, Así que nos dicen que f va a ser una función cuya derivada es continua. Nos dicen que la función evaluada en 4 es igual a 2, y nos dicen que la integral entre 0 y 4 de f de t diferencial t es igual a 1. Entonces lo que nos pide es hallar la integral entre 0 y 2 de 4x al cubo por f' de x al cuadrado diferencial x. Bien, cuando ustedes tienen este tipo de ejercicios donde dentro de la integral aparece f', ustedes ya vayan sospechando que esto en algún momento van a tener que aplicar el método de integración por partes. ¿Por qué? Porque fíjense que acá la integral, ¿sí? En el integrando aparece f, no f', y acá sí aparece f'. Entonces, obviamente que no es solamente con método de integración por partes, algo más vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer algún cambio de variable seguro, pero si yo acá tengo una integral donde aparece f y acá tengo una integral donde aparece f', la manera de vincular estas dos integrales es mediante el método de integración por partes, que es como lo que estuvimos haciendo ayer con los últimos ejercicios de la guía. Entonces, vamos a ver, esto también hay un poco de ensayo y error, ir probando, ¿sí? Esto, lo mismo que les aclaré ayer, acá no hay una receta en sí. Acá, si quieren, lo que yo les estoy dando son ejemplos inspiradores, motivadores, ¿sí? Ciertos ejemplos que les ayuden a ustedes generarse un propio criterio como para después ir probando y bueno, en unas de esas va a salir. Entonces, bueno, la cuestión es que resulta que si probamos con t igual a x cuadrado, la cosa empieza a funcionar. Entonces propongo un cambio de variable que es t igual a x cuadrado. En realidad tampoco hay que ser demasiado genio. Fíjense que si yo acá tengo t y acá tengo x cuadrado, y bueno, me parece que lo mejor sería que acá le voy a enchufar la t, ¿no? Así que propongo t igual a x cuadrado, diferencio para obtener una relación entre los diferenciales, así que el diferencial t va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x, ¿sí? Por el diferencial de x. Así que bueno, acá diferencié. Y lo que voy a hacer también es, voy a, de un lado voy a agrupar todo lo que es la variable x, y del otro lado voy a agrupar todo lo que es diferencial t. A ver, acá puse sobre 2 porque bueno, después se ve que, porque esto yo lo hice primero a mano, en una hoja borrador, y resulta que me fui dando cuenta que era conveniente tener el 2 acá dividiendo. Si ustedes lo dejan de este lado del 2x diferencial x, no pasa nada, pero después se van a dar cuenta que poner acá el 2 dividiendo va a ser más práctico. Pero eso es recién cuando vayan avanzando con el ejercicio. Bien, la cuestión es también que, como yo estoy haciendo un cambio de variables y acá yo tengo integrales definidas, recuerden que lo que hay que cambiar también son los límites de integración, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es, a ver, estoy haciendo un cambio de variable acá, ¿no? En esta integral. Yo algo, no lo aclaré, perdón, pero lo que estoy haciendo es este cambio de variable. O mejor dicho, estoy haciendo un cambio de variable para esta integral. Entonces, fíjense que estos límites de integración son
para la variable x. Pero yo ahora voy a reescribir esta integral definida, ¿sí?, en la variable t. Entonces, yo acá tengo que poner el valor de t para cuando x es igual a 2, x es igual a 0, y el valor de t para cuando x acá es igual a 2. ¿Sí? Recuerden que la ecuación que me vincula t con x está acá, que t es igual a x cuadrado. Entonces, cuando x es igual a 0, que es el límite de integración inferior, cuando x es igual a 0, 0 al cuadrado, bueno, 0, así que t es igual a 0. Y cuando x es igual a 2, 2 al cuadrado es 4, así que t es igual a 4. ¿Sí? Por lo tanto, los límites de integración en la variable t van a ser el límite inferior 0 y el límite superior va a ser 4. ¿Sí? Entonces ahora, agarremos esta integral y tratemos de Profe, un reescribir. segundo. Sí, Me perdí una parte, creo. ¿Qué hiciste con el 4x al cubo? ¿No hiciste nada? no, ni lo toqué todavía, ¿eh? Ni lo toqué. Vos fíjate Ah, que ok. lo único que hice por ahora fue proponer este cambio de variable t igual a x cuadrado. Propongo. Punto. Diferencio acá para obtener por ahora una relación entre el diferencial x y el diferencial t. Y después lo que hago es, eh, me fijo cómo cambian los límites de integración, ¿sí? Para la variable t. Es decir, yo sé que x, el límite inferior es 0, así que t es igual a 0, ¿sí? Usando esta formulita, o esta ecuación. Y cuando x es igual a 2, 2 al cuadrado 4, t es igual a 4. El límite superior es igual a 4. Pero por ahora yo no toqué nada, ¿sí? No toqué nada. Ah, ok, ok. Entonces, recién ahora, agarrando esta integral, voy a ponerme a trabajar con todo lo que es el elemento de integración, ¿no? El elemento de integración, recuerden que es el integrando por el diferencial. Así que, fíjense lo siguiente. O sea, por un lado, bueno, esto lo voy haciendo como de a poco. Yo en realidad lo que tendría que hacer es, también acá, como una especie de abuso de notación. Yo debería primero trabajar con el elemento de integración por un lado y después enchufarle el símbolo de la integral, ¿no? Pero bueno, la parte más fácil es cambiar los límites de integración. De 0 a 2, que era para la variable x, voy a reemplazar de 0 a 4, que es para la variable t. Y después fíjense lo siguiente. Acá es una cuestión de ensayo y error, ¿eh? Es una cuestión de ensayo y error. X cubo lo puedo ver como x cuadrado multiplicando por x. ¿Sí? Entonces lo desarmo como x cuadrado multiplicando por x. Después, bueno, en vez de poner f' de x cuadrado, lo que voy a poner es f' en t. ¿Sí? Porque el x cuadrado es t. Ahora, ¿por qué a mí me sirve separar el x cubo como x cuadrado multiplicado por x? Porque esta x multiplicado por diferencial x, como yo acá lo separé, x diferencial x es diferencial t sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta x con este diferencial x es diferencial t sobre 2. Después, este x cuadrado es t. Entonces ya voy reemplazando. Tengo el 4, acá pongo el 4. Tengo este x cuadrado que es t, así que pongo esta t. Tengo f' de t, pongo acá f' de t. Y tengo este diferencial x que multiplicado con esta x es diferencial t sobre 2. Entonces pongo acá diferencial t sobre 2. ¿Sí? Este 2 con este 4 se simplifican y me queda un 2 acá. Por lo tanto, finalizando ya lo que es el cambio de variables, toda esta integral en la nueva variable t lo voy a escribir como 2 veces la integral entre 0 y 4 de t por f' de t diferencial t. ¿Alguna duda hasta acá con el tema de lo que es eh, el cambio de variables que hice para saltar de esta integral en x a esta integral en t? ¿Dudas con esto? Bueno, veo que no. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo esta integral entre 0 y 4, t por f' de t diferencial t. Y a mí me están tirando como dato que la integral entre 0 y 4 de f de t diferencial t, bueno, esta integral es igual a 1. Ahora, olvídense que esto es igual a 1. Miremos un poquito esta integral definida.
la integral definida entre 0 y 4 de f de t diferencial t. ¿Sí? Fíjense que, mirando bien esta integral, la integral entre 0 y 4, f de t diferencial t, y mirando bien esta integral, olvídense un cachito por ahora de este 2, la integral entre 0 y 4 de t por f' de t diferencial t, resulta que el integrando de esta integral es el producto de dos funciones. Y acá yo también podría considerar que es el producto de dos funciones donde la otra función es la función constantemente 1. 1 es la derivada de t y f es la integral de f' de t. O sea que esta integral y esta integral las puedo relacionar mediante el método de integración por partes. ¿Sí? Porque recuerden que cuando yo tengo dos integrales donde puedo identificar el producto de dos funciones, ¿sí? Donde una de ellas es la derivada de la otra y la otra es la integral, ¿sí? O sea, es más fácil mostrarlo que decirlo, ¿no? Fíjense que acá, si yo tengo el 1, 1 es la derivada de t, y f es la integral de f' en t. Entonces, tranquilamente yo puedo relacionar esta integral con esta integral mediante el método de integración por partes. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, vamos a recurrir al método de integración por partes, ¿sí? Bueno, nuevamente acá yo uso otra notación, pero igual está bueno que tengan las dos notaciones porque nada, me parece que está bueno tener variantes. Lo que yo llamo la U, recuerden que es lo que vieron con Dora, la F. Y en vez de calcular f', lo que yo calculo es el diferencial u, pero es lo mismo, tengo que diferenciar o derivar. Al fin y al cabo, cuando yo diferencio, tengo que derivar, ¿no? Y diferencial b es lo que con Dora vieron que era g' diferencial x. Que acá lo que yo tengo que hacer es integrar, ¿sí? Así que el u vendría a ser la f y diferencial b vendría a ser g' diferencial x. Así que nada, bueno, recurre a la integración, al método de integración por partes. En este caso es el método de integración por partes, escrito de esta manera, va a ser la integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Sí? Así que es la integral de u es t, por diferencial b, que es f' en t diferencial t. Eso va a ser igual a u por b, bueno, acá yo ya estoy usando Barrow, ¿no? Porque estoy haciendo el método de integración por partes, pero con Barrow. Menos la integral entre 0 y 4 de b diferencial u. ¿Sí? Bueno, a todo esto lo voy a multiplicar por 2, o sea, es el método de integración por partes, pero a su vez lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 2? Porque recuerden que yo quiero calcular esta integral. Y esta integral era 2 veces esta integral. Ahora, esta integral yo la puedo relacionar con esta mediante la integración, el método de integración por partes, ¿sí? Pero yo tengo 2 veces esta integral, por lo tanto, 2 veces esta integral lo voy a relacionar con esta, o sea, pero multiplicado por un número 2. Por eso yo acá multiplico por 2. De última, a ver, yo les aconsejo, les sugiero que rehagan este ejercicio, pero usando la notación, ¿sí?, que ustedes aprendieron con Dora. Acá tienen como la idea, ¿sí?, la inspiración, por decirlo de alguna manera, pero ustedes traten de hacerlo con la F y con la G'. Bien, así que bueno, planteo el método de integración por partes, pero después luego multiplico todo por 2, de un lado y del otro. Así que bueno, nada, voy reemplazando, ¿no? U es... no, pasa que acá, bueno, voy haciendo todo mucho más... Ah, no, está bien, está bien. Acá lo que hago es lo siguiente. Esta llave la voy a resolver acá abajo. Entonces tengo U es T y B es F en T. ¿Ok? Entonces, este corchete, que voy a hacer Barrow entre 0 y 4,
es el que aparece acá. ¿Sí? Así que U es t, b es f de t, y voy a hacer barro entre 0 y 4. Y después, fíjense que esta integral me queda, bueno, menos la integral entre 0 y 4 de b diferencial u. b, habíamos acá calculado que es f de t. Y diferencial u es diferencial t. Entonces lo que me queda es, acá, esta integral se transforma en esta, ya reemplazando por los datos, me queda que lo que tenemos es la integral definida entre 0 y 4 de f de t diferencial t. Pero esto es lo que tenemos acá. Y esto es dato del problema, del enunciado. Esto es igual a 1. Así que acá pongo que es igual a 1. Y después acá tengo que hacer barro, ¿no? Tengo que evaluar todo esto en 4 y después todo esto en 0. Así que me queda 4 por f de 4 menos 0 por f de 0. ¿Sí? Lo evalúo en el límite superior, que es 4, 4 por f de 4, y esto después lo evalúo en el límite inferior, que es 0. Lo mismo que les comentaba ayer, fíjense que yo no conozco cuánto vale la función en 0. Acá en ningún lado dice cuánto vale la función en 0, solamente me dice cuánto vale la función en 4. Pero yo no necesito cuánto vale la función en 0, ¿por qué? Porque acá, como tengo un 0 multiplicando adelante, me lo mata. La función en 4 sí, el enunciado me lo da, vale 2. Entonces, bueno, ya está, me termina quedando una ecuación. Fíjense que es 2 por 2 menos 0 menos 1. Bueno, 4 por 2, esto se hace 0 menos 1, así que queda 4 por 2 menos 1. 4 por 2 menos 1. 4 por 2 es 8, menos 1, 7, 7 por 2, 14. ¿Sí? Así que, de esta manera, lo que demostramos es que, fíjense que, si volvemos para atrás, lo que acabo de demostrar es que esta integral entre 0 y 2, ¿sí? De 4x cubo por f' de x cuadrado diferencial x, es igual a 14.